vamos a tomar del Evangelio de Juan, el Evangelio según nos habla Juan en el capítulo 15. Evangelio de Juan, capítulo 15, desde el versículo 1 hasta el versículo 5. De ahí va a ser la palabra tomada para dar nuestro comentario en esta tarde. Así que yo le invito, si usted tiene una Biblia y quiere acompañarnos a la lectura, pues puede tomarla. Y así la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, la vid verdadera. Dice así la palabra: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Amén y amén. Gloria a Dios. Que el Padre nos bendiga a través de su palabra, ya que las mismas son benditas. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bien, amados hermanos, aquí está expuesta la palabra, ya está leída, ya está servida. Vamos a ver lo que el Padre nos tiene a través de ella. Y este es un capítulo tanto el 14, el 15 y el 16, que marcan, hermano, un momento muy importante y a la vez crucial, porque en estos versículos, en estos capítulos, Jesús le habla con mucha certeza y precisión a los discípulos, ya que Jesús lo estaba preparando, porque ya se acercaba ya el cumplimiento de la palabra de Dios en cuanto al ministerio de Cristo o de su ministerio aquí en la tierra, y ya estaba pronto nuestro Señor Jesucristo para ser sacrificado, hermanos. Y es aquí donde Jesús le está dando unas pautas importantes a los discípulos para que ellos se apercibieran, para que ellos se fundamentaran, para que ellos, hermanos, no le quedara la menor duda de la persona de Cristo como Dios, como Señor, como Salvador, como Redentor. Ya que Jesús, hermano, estaba claro que luego de su muerte, de su resurrección y de su ascensión al cielo, iban a venir, se iba a desatar una persecución. Se iba a desatar, hermano, una avalancha de religiones engañosas, de doctrinas diabólicas, engañadoras, cuyo objetivo era confundir, hermano, el pueblo e incluso a los mismos discípulos. Y Jesús le está dando a entender, tanto en el capítulo 14, como recordamos, que dice, Jesús hace la afirmación: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y para que no le quede la menor duda, nadie, absolutamente nadie puede llegar al Padre si no es a través de mí. Eso en palabras de Jesucristo. Así también en el capítulo 15 también hace la afirmación de la palabra, el yo soy. Dice, yo soy la vid verdadera. O sea, yo soy la fuente
Yo soy el medio. Yo soy el único que tiene la potestad para salvar al hombre, para rescatar al hombre, para darle libertad al hombre. Solamente en mí, en palabra de Cristo, ¿verdad? El hombre puede encontrar la paz que el mundo no puede dar. Solamente a través de mi sacrificio el hombre puede ser alcanzado por la redención. Eso es lo que Cristo está afirmando. Él es la única fuente. Cosa que él sabía lo que estaba haciendo, porque vemos el resultado de que así mismo, como Jesús lo decía y de lo que quería percibirlo, hoy en día, hermano, vemos la realidad. ¿Cuántos engañadores, cuántos falsos Cristos, cuántos falsos supuestos salvadores, cuántas personas levantándose con dogmas, doctrinas, falacias engañadoras, confundiendo, hermano, la humanidad, confundiendo al ser humano, haciéndole creer que hay otros medios para acercarnos a Dios, haciéndole creer que hay otros medios para que podamos heredar la vida eterna, el cielo, haciéndole creer que no es necesario tener a Cristo en nuestros corazones, no es necesario arrepentirnos y convertirnos para que cuando partamos de esta tierra podamos heredar la vida eterna. Y todo eso lo estamos viendo, mis amados hermanos. Cuántas personas contradiciendo la Biblia, predicando con la palabra, pero contradiciéndola. Cuántas personas, hermanos, que hacen uso de la palabra para confundir y para engañar. Todo eso lo estamos viendo, hermano. Y nosotros no estamos exentos, hermano, de esa amenaza. Lo único que nos va a garantizar a nosotros que podamos permanecer en Cristo, hermano, es la palabra. Cristo se lo dijo a los discípulos que habían creído en él, a los judíos que habían creído en él, en este mismo libro de Juan, el mismo Evangelio de Juan, capítulo 8 del 31 en adelante. Él le dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad los hará libre, porque el que el Hijo libertara será verdaderamente libre. Cristo hizo esa afirmación, hermano. Lo único que nos va a garantizar a nosotros que no caigamos en el error y que no caigamos, hermano, en las trampas del enemigo, en el engaño del enemigo, hermano, es que nosotros con un corazón limpio, sincero y buenas intenciones, cuando nos acercamos al Padre o a escudriñar su palabra, tengamos toda la intención de aprender de la palabra, de llenarnos, de documentarnos de ella para hacernos más fuertes, para santificarnos, para limpiarnos, porque lo único que puede limpiar, lo único que puede santificar, regenerar y limpiar al hombre es la palabra, hermano. El verbo que se hizo carne. Gloria a Dios. Él se lo dijo a ellos, si permanecen en mi palabra. Esa es la única garantía que ofrece Cristo. De lo contrario, si no permanecen en mi palabra, no van a poder ser mis discípulos, no van a poder dar el fruto digno de arrepentimiento, el fruto que el Padre demanda de nosotros, que solamente puede producirlo el Espíritu Santo en la vida del ser humano. El ser humano por sí mismo no puede santificarse, no puede agradar a Dios, aunque quiera, hermano, porque si el Espíritu Santo no es el que lo produce, no es el que lo hace, el hombre en su humanidad no está facultado para hacerlo, por cuanto es pecador, por cuanto está separado de Dios, por cuanto está viciado, hermano, de la vieja naturaleza, hermano, que lleva a todo ser humano a pecar y a negar a Dios con sus hechos. Gloria a Jesús, pero permaneciendo nosotros en la palabra. ¿Y qué significa permanecer en la palabra? Vivirla, dar testimonio, ponerla por obra, hermano, que la luz brille en nosotros. ¿Y quién es la luz? Cristo, hermano.
Cuando los demás ven a Cristo reflejado en nuestras vidas, entonces a muchos se les despierta el anhelo de decir, yo quiero vivir la vida que vive ese hermano. Yo quiero ser como ese hermano. ¿Pero por qué? Porque es Cristo que vive en usted. Porque usted quiere agradar a su Dios, porque el Espíritu Santo lo produce en usted. Y eso es maravilloso, hermano. Cuando podemos nosotros experimentar esa transformación, ese cambio, que nos damos cuenta de lo que éramos antes, de que por más esfuerzo que hacíamos, hermano, por más sacrificio muerto que hacíamos para acercarnos a Dios, para despojarnos del pecado, para dejar de hacer lo que estábamos haciendo, sabiendo nosotros que no era bueno y no podíamos lograrlo, qué bueno es ahora cuando nos rendimos a los pies de Cristo, cuando venimos humillados a los pies de Cristo y le decimos, Padre, yo no puedo más, Padre, ayúdame. Entonces nuestra dependencia depende de Él. Entonces ahí, hermano, se produce un cambio, se produce una transformación. Cuando Cristo toma nuestras cargas y aprendemos a descansar en Él, hermano, es maravilloso lo que puede producirse. No hay matrimonio que se resista a ser transformado. No hay una familia, no hay un hogar, no hay unos hijos que se resistan a ser transformados cuando, aleluya, Cristo entra a la vida, cuando Cristo es el centro, cuando Cristo es la cabeza de dicho hogar o de dicha familia, hermano. Esto no sucede por arte de magia. Esto no sucede, hermano, por suerte. Esto es poder de Dios. Para nuestro Dios que no hay nada imposible. Para nuestro Dios que hace lo imposible posible. Para nuestro Dios que liberta. Para nuestro Dios que rompe cadena. Hermano, no hay nada imposible, solamente basta con tener o acercarnos a Él en el espíritu y en la actitud correcta. Hermano, Él dice que un corazón humillado, que un corazón contrito y humillado, Él nunca lo va a despreciar, hermano. Pero Él dice que Él da gracia al humilde, pero se resiste a los soberbios, a los altivos, a los arrogantes, hermano. Y esa es la actitud que no agrada al Señor. Pero cuando usted viene humillado delante de Él y reconoce su condición, entonces nuestro Dios es amplio en perdonarnos. Nuestro Dios es amplio en favorecernos, hermanos. Gloria a Dios. Pruebe y verá que lo que le estoy diciendo es real, porque la palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, hermano, que penetra las coyunturas, que penetra el alma hasta discernir los pensamientos más ocultos. Y su objetivo es, hermano, regenerar esa mente, regenerar esos pensamientos, hacernos nueva criatura, gloria a Dios. El mundo nos vende una cosa. El mundo, hermano, lamentablemente en su apogeo, en su vanagloria, quiere hacernos creer, hermano, que hay otros medios para que podamos ser regenerados, para que podamos apartarnos del pecado, para que pueda haber un matrimonio eficaz, firme, un matrimonio sin engaño, un matrimonio sin infidelidad. Eso es así, hermano. El mundo quiere demostrarnos eso, que sin Cristo, que sin la cruz, estas cosas pueden ser posibles. No, hermano. Usted en el mundo puede encontrar un buen trabajo, puede encontrar esas cosas que perecen. Y psicológicamente, por un momento, tal vez eso les sirva de ayuda. Pero donde la base no es Cristo, donde la fuente no es Cristo, donde el fundamento no es la cruz, hermano, no va a haber un resultado positivo. Porque donde hay ausencia de Dios, hermano, entonces lo que está vigente es el caos, la destrucción, muerte. Eso es así, hermano. Donde hay ausencia de Dios, la infidelidad está como el arroz blanco. Donde hay ausencia de Dios, la falta de paz, hermano, se hace notoria. Donde hay ausencia de Dios, hermano, el alcohólico, el drogadicto, el fornicario, el adúltero, hermano, el engañador, el ladrón, el homicida, el suicida, hermano, no puede salir de su esclavitud. Vuelvo y lo repito, porque el que el Hijo libertare,
será verdaderamente libre. Si usted conoce la verdad y quién es la verdad no es un dogma, la verdad no es una doctrina, la verdad es una persona, la verdad es Cristo. El Cristo que se encarnó, el Cristo que fue crucificado, el Cristo que resucitó, el Cristo que fue ascendido al cielo y ahora está a la diestra del Padre, gloria a Dios, intercediendo, como lo dice la palabra, por nosotros. Y debemos de entender, hermano, que el reino espiritual es real. Hay un solo reino, hermano, espiritual. Ahora, que hay uno que fue distorsionado por causa de haberse revelado y es el que promueve la maldad, es el que promueve el pecado, es el que despierta el apetito en el hombre para que el hombre peque. Eso es verdad. Sabiendo nosotros que hay una sola eternidad, pero hay una eternidad que conlleva a dos caminos por causa de la misma rebelión. Una eternidad que es para vida eterna, para salvación, que fue lo que Cristo vino a traer a la humanidad. Salvación y vida eterna, libertad a los hombres, por cuanto nos amó. Dice la palabra, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque no envió Dios a su Hijo para que el mundo sea condenado, sino para que el mundo sea salvo por él. Tienes que entenderlo, amigo, tienes que entenderlo, hermano. Cristo no es una religión, Cristo no es un dogma, Cristo no es una imaginación, Cristo no es una historia, Cristo es real. Y un día, todo ser humano va a tener que comparecer delante de Él. Muchos, por no haber querido aceptar la verdad, por no haber querido reconocer su condición y su necesidad de Él para ser salvo, cuando despierten en ese lugar y se den cuenta que todo lo que hemos hablado a través de la palabra es cierto, entonces, hermano, allí ya no habrá más oportunidad, porque está establecido al hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Tú tienes oportunidad ahora en vida. Tú tienes oportunidad ahora que estás respirando, todavía que estás en este mundo. Pero después que salga de este mundo, hermano, no hay oportunidad. Cristo quiere darte vida y vida en abundancia. Él quiere salvarte. Hay otro camino eterno que no se lo recomiendo a nadie, porque ese camino te va a llevar a un lugar de sufrimiento eterno. Aquí tal vez tú sufres por un momento, por 2 o 3 años, pero la vida aquí en esta tierra no es eterna. Pero hay un lugar, hermano, que si tú no lo reservas aquí en la tierra, acercándote a Cristo, aceptándolo a Él en tu corazón, hermano, tu final, hermano, va a ser un final doloroso. Y te lo estoy diciendo por la palabra, porque así como Cristo depositó de su amor en mí, así con ese amor yo te lo digo, porque ¿qué es lo que nos va a hacer libres? Es la palabra, hermano. Es la palabra. Y si yo no te digo la verdad, entonces, hermano, Cristo nos va a pedir cuenta. ¿Por qué no predicaste la verdad? Él dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Mi Padre es el dueño. Mi Padre es quien domina. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Es lo que está diciendo, hermano. Todo pámpano que quiere llevar fruto, que quiere santificarse por la palabra dice que el Padre, que es el labrador, que es el que limpia, que es el que santifica, que es el que nos da la fuerza, nos va a ir limpiando, nos va a ir preparando el camino, hermano, para que la carga sea menos pesada. Gloria a Dios. Todo aquel que lleva fruto, el Padre lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Recuerden que Cristo le está hablando a sus discípulos. Y la palabra, hermano, es lo que nos limpia y nos santifica. Él le dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid,
así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. ¿Ven lo que le decía anteriormente? Ningún hombre puede dar fruto. Ningún hombre puede santificarse por sí mismo, si no es que el Padre lo limpia, si no es que permanece en Cristo. Es la única manera de cómo podemos agradar a Dios. Nadie puede decir, pero yo creo en Dios, pero no hace falta que yo esté en una iglesia, en una congregación. Hermano, la fe debe ser estimulada. ¿Y cómo se estimula la fe? Escuchando la palabra, escudriñando la palabra, estudiando la palabra. Gloria a Dios. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en vosotros, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Increíble cómo el Señor Jesucristo lo afirma. ¿Quieres llegar al cielo? ¿Quieres que Dios sea tu Padre? ¿Quieres que el Dios del cielo sea tu Dios? ¿Quieres que Dios se agrade de ti? Cristo es el medio. Si sacas a Cristo, si sacas a la cruz, lamentablemente no podrás lograrlo. Cristo es el único, hermano, que tiene la capacidad para acercar al hombre a Dios, para santificar al hombre. Y Él dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Separado de Cristo, hermano, nada puede ser posible en cuanto a lo espiritual y en cuanto a nosotros acercarnos a Dios. Debemos, hermanos, nosotros entender que nadie, ningún ser humano, ninguna persona hizo lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Quién fue crucificado por la humanidad? Fue Cristo. ¿Quién fue el que descendió del cielo y se hizo hombre sin tener necesidad? Fue Cristo. ¿Quién fue el que padeció por amor a la humanidad para que la humanidad sea salva, para que la humanidad sea perdonada? Fue Cristo, hermano. ¿Quién fue que vino a dar a conocer la voluntad y el propósito del Padre? Fue Cristo, hermano. ¿Quién fue que prometió moradas? ¿Quién fue que prometió un reino, aleluya, eterno? Fue Cristo, hermano. Fue Cristo, nadie más. ¿Quién fue el único que resucitó? Fue Cristo. Nadie, ningún otro, y no han podido comprobarlo, ningún otro ha resucitado. Ningún otro resucitó como Cristo lo hizo. Y esa es la garantía que nos garantiza a nosotros y nos confirma que todo lo que Cristo dijo y hizo es veraz, es real, es genuino, es verdadero, hermano. Y en eso está nuestra esperanza. En Cristo está nuestra esperanza, porque sabemos que cuando partamos de esta tierra, un lugar glorioso nos espera. Sabemos que aunque padezcamos en esta tierra, hermano, padecemos con gozo, porque estamos padeciendo por la causa de aquel que padeció por nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Sabemos que en Él todo es posible. Sabemos que en Él todo lo podemos lograr. Aleluya. Sabemos que en Él podemos dar fruto, podemos ser diferentes, podemos ser luz, podemos cambiar, podemos tener un matrimonio exitoso, podemos tener hijos, hermanos, sanos, saludables, fuertes. Solamente en Él. Nadie más puede hacerlo si no es Jesucristo. Así que, hermano, gloria a Dios. Ahora vamos a ir a una pausa para que escuchemos una alabanza y así entonces cuando retornemos damos